desesperado por ti. Con un corazón sediento que espera beber de ti. Estoy aquí desesperado por ti. Con un corazón sediento que espera beber de ti. Cuando su gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti, Espíritu Santo. Derrama tu gloria, esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Espíritu Santo, te decimos, estoy aquí, desesperado por ti, Señor. Con un corazón sediento que espera beber de ti. Cuando su gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti, Espíritu Santo. Derrama tu gloria, esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Espíritu Santo, llena cada lugar, llena cada casa. Pedimos que ahora la presencia tuya sea invadiendo cada lugar donde se levanta adoración al Dios vivo, al Dios eterno. Señor, el hombre se levanta en desesperación, pero qué bueno es poder descansar en la presencia del Espíritu. Espíritu de Dios,
ven a ministrar sobre cada lugar, Señor, donde se une tu pueblo, donde se unen familias, donde se pueden unir personas para reconocer tu grandeza, Espíritu de Dios. Buenas noches, amigos, hermanos que me escuchan, bienvenidos a Servicio de Fe y Milagro. Hoy es una buena noche para que el Señor haga algo en nuestras vidas. Yo creo que hoy es una buena noche para que Dios tome, transforme, cambie nuestras vidas. Por eso yo quiero que hoy rápidamente vayas a la palabra. La palabra es vida. Yo quiero que vayas a Hebreos capítulo 12. Vamos a leer el versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra de esta manera. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor, dice la palabra, y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Yo quiero que repitas allá en tu casa donde estás, puesto los ojos en Jesús. La clave está en medio de esta circunstancia que vivimos, en poner nuestros ojos en Jesús. Yo quiero que hagamos una oración. Padre eterno, bendito Dios, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de hablar tu palabra. Te pedimos que seas tú tomando el control, Señor, que seas tú hablando a cada vida, a cada persona, Señor, pero por sobre todo, Dios mío, que la palabra caiga sobre cada corazón, Dios mío, y dé fruto a su tiempo. Tu palabra dice que la palabra es una semilla. Pero también te pido, Señor, que esa palabra caiga sobre un buen corazón, que es el terreno fértil, abonado, Dios. En el nombre poderoso de Jesús reprendemos todo devorador de palabras, Señor, y te pido que seas tú tomando el control, Señor, y hablando a cada vida. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Puesto los ojos en Jesús. Yo quiero que empecemos esta palabra. Quiero empezar específicamente dando unas definiciones, unos conceptos que son fundamentales para el desarrollo de la palabra. Quiero definir primero lo que es enfocar. Cuando hablamos de enfoque, hablamos de dos cosas importantes. Primero, hablamos de que enfocar quiere decir dar claridad a una imagen cuando hablamos de cámaras o de videos. Pero también definimos o se define enfocar como conducir nuestra atención hacia un tema o una situación o un problema. Mira bien esto, dar claridad a una imagen, o también quiere decir conducir nuestra atención hacia una situación o un problema. Quiero empezar la palabra hablándote de una historia que encontré en un texto llamado La Escasez, y habla específicamente de una mujer llamada Amanda Cohen. Una mujer que era una experta en cocina y que se inscribió en un programa de comidas, en un concurso de comida llamado Iron Chef. En este programa lo que hacían era que le daban un ingrediente a ella, a Amanda, y ella le daban, aparte del ingrediente, un corto tiempo para que ella desarrollara un plato. Amanda, con corto tiempo y pocos ingredientes, logró desarrollar el plato ganador de Iron Chef. Amanda hoy tiene una cadena de restaurantes y ella vende ese plato, escúchame, y es el plato más pedido y más exitoso de toda su cadena de restaurantes. Pero ¿sabes qué es importante aquí? Detenerse un momento y preguntarse, ¿qué pasó con Amanda? Que pudo generar en un momento corto de tiempo y con pocos recursos el mejor plato de su cadena. Yo quiero decirte y te tengo la respuesta. Amanda se enfocó, condujo toda su atención al objetivo que quería. ¿Sabes qué te quiero decir en esta noche? Que tú y yo tenemos una forma, tenemos una solución, escúchame bien, y es enfocarnos en Jesús. Poner nuestros ojos en Jesús, como dice la palabra en el libro de Hebreos. Estar enfocados en lo mejor que tú y yo podemos hacer. Pero ¿sabes algo? Nuestros máximos problemas como cristianos en la vida cristiana nos vienen cuando nos desenfocamos de Jesús. Y en la palabra podemos encontrar gran cantidad de hombres que en algún momento de su vida se desenfocaron. Pero yo me quiero referir hoy a la vida de un gran hombre, Pedro.
Tú y yo lo conocemos a Pedro, sabemos quién fue Pedro en la palabra, un discípulo. Escúchame esto, Pedro fue aquel que dice la palabra que el maestro un día preguntó, ¿qué dice la gente de mí? Y algunos dijeron de los discípulos, a la gente dice que eres un profeta más, la gente dice que eres un maestro, pero la palabra resalta algo poderoso, y es que Pedro se levantó y dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. El maestro, a raíz de esta revelación que Pedro estaba dando, le dijo a Pedro, bienaventurado eres, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Escúchame bien, Pedro, siendo un hombre al cual el Padre le reveló quién era Jesús, en algún momento de su vida Pedro también se desenfocó. Y es a eso específicamente a lo que me quiero referir en la noche de hoy. Y quiero llevarte al texto específico. La palabra dice en el libro de Mateo capítulo 14, dice en el versículo 22 en adelante, y no quiero que lo leamos, lo lees en casa después de esta palabra, pero quiero que entienda que lo que se desarrolla en la vida de Pedro, en ese pedazo, en ese texto, es poderoso, porque Pedro allí empieza a vivir y empieza a marcar cosas importantes para la vida de un hombre, que suceden en la vida de un hombre cuando se desenfoca. La palabra dice que el maestro acababa de alimentar a cerca de 5,000 personas con unos pocos peces, con unos pocos panes. Acabó de alimentarlos y dice la palabra que empezó a despedirlos, pero le dio una orden a los discípulos. Le dijo a los discípulos, váyanse ustedes adelante, palabraseando la palabra, tomen la barca y vayan a la otra orilla. Los discípulos obedecieron la palabra que Jesús les acababa de dar. Jesús dice la palabra que se quedó despidiendo a la multitud, y dice la palabra que luego se fue y se apartó a orar. Como era de costumbre, Jesús se apartaba a lugares solos a orar. Yo creo que un hombre que teme a Dios, un hombre que vive una vida en santidad, un hombre que vive una vida agradándole a Dios, es aquel que se aparta, es aquel que busca la intimidad de su Padre. Jesús se apartaba a lugares solos a orar, pero la palabra resalta algo poderoso, y es que Pedro y los discípulos obedecieron la voz que Jesús les había dado, obedecieron la orden y se fueron a la otra orilla. Pero había algo poderoso que ellos no esperaban que sucediera en su vida. Jesús sabía lo que iba a suceder, pero Pedro y los discípulos no sabían lo que iba a pasar. La palabra resalta que empezaron a remar, y cuando iban en camino a la otra orilla, una tormenta empezó a azotar la barca. En medio de ir caminando en pos de una orden que Jesús le dio, se levantaron problemas y circunstancias. ¿Sabes qué te quiero decir en esta noche? De pronto tú hoy, caminando en pos de una palabra, has tenido problemas, has tenido circunstancias, has tenido dificultades. Vengo a decirte algo poderoso de parte del cielo en esta noche, y es que no desistas si estás enfocado y Jesús está en tus ojos y en tu mirada, y vas en pos de Jesús. Sigue adelante, que la tormenta y las dificultades no podrán detener la poderosa palabra de Dios. Pero la palabra resalta que los discípulos, la barca era azotada por la tormenta. La barca era azotada por la tormenta. Quizás era el momento más difícil. La palabra dice que la barca estaba en la mitad del mar. Había pasado casi gran parte de la noche. La barca y los discípulos luchando con la tormenta. La palabra dice que el viento era contrario, pero en medio de esas circunstancias ocurre algo poderoso en la vida de los discípulos, y es que dice la palabra que alguna figura humana empezó a venir a caminar sobre las aguas en pos de ellos. La palabra resalta algo, y es que los discípulos tuvieron temor en medio de aquella circunstancia. La palabra dice que tuvieron temor, pero escucharon la voz que les decía, la voz de Jesús, que les decía: tened ánimo, yo soy,
no temáis. Hay algo poderoso en lo que me quiero detener en esta noche aquí. Si tú te pones y prestas atención a lo que la palabra dice de que la tormenta era fuerte, el viento aún era contrario, las olas aún azotaban la barca, aún, escúchame bien, la noche estaba más oscura. Pero ahora la condición era diferente. ¿Sabes por qué? Porque Jesús estaba en el asunto. Oh, hermano y amigo que me escucha, no importa si la prueba está más fuerte, no importa si las circunstancias están más difíciles, lo importante es que Jesús estaba en el asunto. Lo importante en tu vida es que en medio del desierto, en medio de la circunstancia, en medio de la enfermedad, Jesús esté en el asunto. ¿Sabes que la gran mayoría de problemas que hoy vive la sociedad es y simplemente ha sido porque ha sacado a Jesús de sus asuntos? Hoy la sociedad ha sacado a Jesús de los colegios. Hoy la sociedad ha sacado a Jesús de sus familias. Y hoy en medio de una crisis, muchos se preguntan ¿por qué de este problema? ¿Dónde está Dios? ¿A dónde está ese Jesús del cual la iglesia predica? Quiero decirte algo, amigo y hermano. Recuerda que tú sacaste a Jesús de tus asuntos. Por eso hoy en este momento de crisis es un buen momento para que metas a Jesús en todos tus asuntos. La clave de los discípulos fue que en medio de esa circunstancia y de su problema, ahora Jesús estaba en el asunto. No saques a Jesús de la ecuación. No saques a Jesús de tus asuntos. La clave está en que Jesús esté en tus asuntos. Ahora el problema quizás era igual, pero ahora Jesús está en el asunto. Y cuando Jesús está en el asunto, hay una oportunidad para que ese problema, para que esa circunstancia, para que esa enfermedad pueda cambiar. En Jesús hay una oportunidad para que el asunto sea diferente. Yo creo que Él se merece un fuerte gloria a Dios. Allí donde está, dale un fuerte aplauso, un gloria a Dios. Aquí Juan Daniel Anderson, alaben al Señor. Denle un fuerte aplauso. Estos muchachos están aquí, pero están dormidos. Yo creo que hoy es una buena noche para que se despierten, para que metan a Jesús en sus asuntos. Pero ¿sabes qué sucede? La palabra dice que ocurre algo poderoso. Y es que Pedro entiende que ahora la circunstancia era diferente. Mira bien, mientras la barca estaba azotada, ningún discípulo se levantó. Pero cuando el maestro está en el asunto, la palabra dice de que Pedro se levanta y dice: si eres tú, manda que yo vaya. Wow, poderoso lo que la palabra dice aquí. Porque mientras la barca era azotada, todos estaban con temor. Pero cuando Jesús llegó, algo pasó en la vida de Pedro. Ahora cuando Pedro vio que era el maestro el que venía en pos de la barca, dijo: ahora Jesús está en el asunto. Y cuando Él está, las cosas pueden cambiar. Entonces Pedro se levanta y dice la palabra que le dijo el maestro, le pidió al maestro que le dijera que fuera en pos de él. Le dijo: si eres tú, manda que yo vaya. El maestro le dijo: ven. Mira bien, cosas importantes que pasan en la vida de Pedro. Mientras Jesús no estaba en escena, Pedro no se atrevió a dar un paso afuera de la barca. Mientras Jesús no le dio la orden, Pedro no se atrevió a moverse de la barca. ¿Sabes que es importante seguir el ejemplo de Pedro? Y es que camines adelante, sigue la ruta que Dios te dio, pero escúchame algo, inicia tu camino, da un paso adelante cuando recibas la orden del cielo. El hombre de Dios camina cuando Dios le habla. Hoy yo creo que eso merece un fuerte aplauso, Juan Daniel. A ver. Pero mira lo que dice la palabra. Ahora Pedro está dando un paso fuera de la barca. Y la palabra dice de que Pedro empezó a caminar. La palabra dice que el maestro le dijo: ven. Y descendiendo, dice la palabra, Pedro de la barca
andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro empezó a caminar, sacó su pie fuera de la barca y empezó a caminar sobre la faz de las aguas. Pero algo ocurrió en la vida de Pedro. Hubo algo que cambió las circunstancias. Escúchame bien. Pedro, mientras estaba viendo a Jesús, estaba caminando, pero la palabra dice, pero al ver el fuerte viento, Pedro al ver el fuerte viento, dice la palabra, que tuvo temor, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dice la palabra, que dio voces diciendo, sálvame maestro, mira que perezco. Mira lo que ocurre en este proceso. La palabra dice que Pedro recibió la orden de Jesús a caminar en pos de él. Pedro se lanza a caminar por la palabra que recibió de Jesús. Si Jesús no le habla a Pedro, Pedro no se mueve. No te muevas si Jesús no te ha hablado. Pero en el momento en el que Pedro empieza a caminar, dice la palabra que estaba con los ojos puestos en Jesús. Pedro empezó a caminar sobre el agua, pero cuando caminaba estaba mirando a Jesús. El problema de Pedro fue que quitó su mirada de Jesús para ponerla en el viento. La palabra dice que viendo el fuerte viento, escúchame, tuvo miedo. Sabes que en medio de tu problema y tu circunstancia, el problema ha sido que has quitado tu mirada de Jesús para ponerla en el problema, para ponerla en tu circunstancia. Tu mirada, escúchame, se ha desenfocado. Has perdido, tu mirada ha perdido el norte. Tu norte es Jesús, tu enfoque es Jesús. En medio de tu problema no puedes desenfocarte. La palabra dice que cuando Pedro quitó de su mirada a Jesús y puso la mirada en las circunstancias, entonces empezó a hundirse. Sabes que si quitas tu mirada de Jesús en medio de tu problema y pones la mirada en tu problema y en tu circunstancia, te vas a hundir. Te vas a hundir. Sabes que Pedro caminó por varias cosas. Primero, Pedro tuvo las agallas para poder lanzarse a caminar. Hay gente, escúchame esto, que quiere lo sobrenatural de Dios, pero no toma riesgo, no tiene las agallas, no se arriesga a caminar en pos de lo que Jesús le dice. Pedro sabía, escúchame bien, que para poder caminar había que caminar bajo la orden de Jesús. Pedro no se atrevió a caminar hasta que Jesús le dio la orden. Pero Pedro empezó a caminar sobre las aguas cuando estaba enfocado. El problema de Pedro fue que se desenfocó. Todo en la vida demanda un riesgo. El único que se quedó, el único que se atrevió a salir de la barca fue Pedro. 11 se quedaron adentro de la barca y solo Pedro, escúchame, se atrevió a salir de la barca. ¿Sabes que el Señor en este tiempo anda buscando gente que es capaz de tomar riesgos por Él? ¿Sabes que Dios anda buscando gente que es capaz de generar que las cosas pasen? Nosotros nos toca orar, pero a Dios le toca, escúchame bien, es Dios quien te da los resultados. Pero para que tengas resultados, debes arriesgarte a caminar en pos de Jesús. Yo creo que hoy es una buena noche para que entiendas y comprendas que tu vida cristiana, que tu vida secular, escúchame, debe ser guiada, dirigida y caminada con los ojos puestos en Jesús. Dale un fuerte gloria al Señor. A ver. Estos muchachos están dormidos. Pero Pedro sale de la barca, empieza a caminar y se hunde. Pero hay algo poderoso que ocurre aquí, ¿sabes? Porque Pedro se hunde, pero si hay alguien que se va a hundir, es aquel, escúchame, que si hay alguien que va a experimentar la cercanía con Dios, es aquel que se atreve a tomar riesgos por Él. Si Pedro no se atreve a caminar fuera de la barca,
no hubiera sentido las manos de Jesús sacarlo cuando se estaba hundiendo. Para poder Pedro sentir la cercanía y la unión que Jesús tenía con él, tuvo que tomar riesgo. Hermano y amigo que me escuchas, escúchame esta palabra. Vale la pena tomar riesgos por Jesús. Vale la pena caminar en pos de una palabra que Jesús te ha dado. Pero Pedro se hundió. Aunque Dios estaba con él, aunque el poder de Jesús estaba en el ambiente, escúchame esto, aunque la unción estaba fluyendo, Pedro se hundió. Es poderoso lo que ocurre. Es poderoso porque Pedro se hunde muy a pesar de que el maestro está en escena, muy a pesar de que el poder de Dios estaba allí. El que creó las aguas estaba en el ambiente, estaba en el asunto, y sin embargo, Pedro se hundió. Pedro se hundió simple y llanamente, no porque le faltó poder. Pedro no se hundió porque le faltó oración. Pedro no se hundió porque Jesús no estaba allí. Pedro se hundió porque se desenfocó. En el momento en que Pedro perdió el enfoque, tuvo duda. En el momento en que tuvo duda, escúchame, quitó los ojos de Jesús, tuvo miedo, entró la duda, y cuando entró la duda, escúchame, perdió la fe. No puedes perder la fe en Jesús. No puedes desenfocar tu vida de Jesús. Yo creo que esta noche, este ambiente, esta circunstancia, esta crisis que el mundo entero vive, es simple y llanamente para que el mundo se vuelva a Jesús, para que el mundo se reenfoque en Jesús. Pero si tú analizas el texto, encontrarás cosas poderosas como que Pedro se estaba hundiendo, pero la tormenta aún estaba, las olas aún estaban, el viento aún estaba, la noche seguía estando oscura, pero ahora Pedro pudo sentir, por haber tomado riesgos en pos de la palabra que recibió, la mano de Jesús sacarlo de las aguas. Si tú quieres sentir el poder de Dios a tu favor, tienes que tomar riesgos en favor de Jesús. Muchas veces a ti y a mí nos pasa lo mismo. En medio de la tormenta colocamos nuestra mirada en el problema. Tomamos al problema como nuestro foco y perdemos el enfoque que debemos tener en Jesús. Donde está tu mirada está tu corazón. Y donde está tu corazón está tu esfuerzo. Si tu esfuerzo, si tu mirada está en el problema, allí estará tu corazón y allí también estará tu esfuerzo. Estará todo lo que tú tienes, estará puesto en pos del problema. Por eso hoy te reto a que quites tu mirada de la circunstancia, a que quites tu mirada del problema y empieces a poner tu mirada en Jesús. Porque cuando pones tu mirada en Jesús, todo tu esfuerzo será para lo que Jesús te diga. Todo tu esfuerzo será para lo que Jesús quiere hacer con tu vida. Todo tu corazón estará puesto en Jesús. Es necesario que en esta noche cambies tu enfoque y quites tu enfoque de la circunstancia y te enfoques en Jesús. Hoy es una buena noche para que te enfoques en Jesús. Porque cuando el desenfoque viene a tu vida, ahora estarás fuera del propósito, fuera de la visión de Dios. Ahora todo tu esfuerzo estará solo y exclusivamente en las cosas de la circunstancia del problema. Escúchame, y dejarás a Dios a un lado. Hoy es una buena noche para que recuperes tu enfoque. ¿Cuánta gente hay del otro lado que ha perdido su enfoque? Y a causa de la pérdida de enfoque, escúchame, hoy ve las noticias y hoy solo ve devastación, hoy solo ve muerte. Pero vengo a decirte que quien tiene a Jesús como enfoque, ve vida y esperanza. En Jesús hay vida, en Jesús hay esperanza. Pero ¿sabes que esto que vivió Pedro también lo vivieron muchos hombres en la palabra? La palabra dice que Abraham también es un ejemplo de esto.
Y la palabra dice que Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela a una tierra que él le iba a mostrar. Pero Jesús, Dios le dijo que dejara su parentela. Pero sin embargo, la palabra resalta de que Abraham se trajo consigo a Taret y a Lot. La palabra Taret quiere decir el que me retrasa, y Lot quiere decir velo. Mira bien, Abraham, Dios le da una palabra, Dios le soltó una revelación. Dios le dijo: sal de tu tierra, escúchame, a la tierra que yo te voy a mostrar. Dios le habló a Abraham y le dijo que dejara su pasado, dejara su tierra, porque él iba a hacer algo con él. Sin embargo, Abraham obedeció parcialmente la palabra, y dice la palabra que cargó con su papá y cargó con Lot. Taret, el que me retrasa; Lot, escúchame, velo. Hay mucha gente a los cuales Dios le ha dado una palabra, pero cargan consigo gente al lado que les retrasa o no le deja ver. Hoy es una buena noche para dejar los Taret al lado y para dejar a los velos que te han puesto, a los Lot que te han puesto al frente, que están impidiendo que tu vida pueda ir en pos, escúchame, del propósito que Dios tiene para ti. La palabra dice que Abraham empezó a caminar, pero no pudo llegar muy lejos. Llegó solo hasta una región llamada Harán. ¿Por qué no pudo seguir? Porque Taret, el que le retrasa, iba con él. Solo cuando Taret muere, Abraham puede salir de Harán. Pero hay algo más poderoso que pasa en la vida de Abraham. Y es que la palabra dice de que Abraham ahora estaba con Lot para donde fuera. Velo. La palabra Lot quiere decir velo. Es decir, Abraham caminaba sin ver hacia dónde iba. Escúchame, nadie puede caminar con los ojos cerrados. Cuando tu visión está nublada, no puedes ir en pos de la palabra que Dios te dio. Pero la palabra dice que ocurren algunos eventos entre Lot y Abraham, que es necesario de que Lot y Abraham se separen. En el momento en el que Lot y Abraham se separan, la palabra dice que ahora Abraham, en Génesis 13, capítulo 13, versículo 14, Dios le dijo: alza ahora tus ojos. Abraham no había podido ver porque Lot le impedía. El velo que tenía cuando se separa de Lot le es quitado, y en el momento en el que Lot le es dejado al lado, Abraham ahora puede ver. ¿Sabes qué te quiero decir en esta noche? Hay gente que te está retrasando, pero hay gente que tampoco te deja ver el propósito que Dios tiene para contigo. Hoy es una buena noche para que enfoques tu mirada en Jesús y entienda que hay gente que tienes que dejar quitar de tu lado para ir en pos de lo que Jesús dijo de ti. Hoy estás viviendo los problemas, hoy estás viendo las circunstancias, hoy estás enfocado solo en el problema. Quiero decirte algo, y es que Jesús está en el asunto. Deja que Jesús se meta en tus asuntos. Deja que Jesús entre en tu vida. Deja que Jesús entre en tu barca. Ahora escúchame bien. Con Jesús quizás la tormenta siga igual, quizás la noche siga oscura, quizás el problema siga igual, pero ahora hay una oportunidad porque Jesús está en tu barca. El ver para la vida cristiana es muy importante, porque tú eres influenciado por lo que ves, pero tú también serás retomado por lo que ves. Pero tú también serás posicionado por lo que puedes ver. Ver es tan importante que Dios le dijo a Abraham estas palabras. Dios le dijo: hasta donde ves será tuyo. Todo tiene que ver con lo que estás viendo. Si tu ojo es bueno, entonces tu vida será llena de luz. Pero si tu ojo es malo, entonces tu vida será llena de tinieblas. Si tus ojos se enfocan en el caos, en las noticias, en el coronavirus, en la muerte, escúchame bien,
Tu vida estará lleno de temor, de sufrimiento, de depresión. Pero cuando tu vida se enfoca en Jesús y en su palabra, estará llena de fe, de esperanza, de luz. Hoy es una buena noche para que cambies tu enfoque. Cambia tu enfoque, quita tu enfoque de la circunstancia, del problema, y pon tu enfoque en Jesús. Pon tus ojos en Jesús, que Él es la fuente inagotable. Él es la verdad infalible. La palabra dice que Él es la verdad. El mundo hoy vive una realidad, pero nosotros vivimos una verdad. Esa verdad se llama Jesucristo, y es al que hoy en esta noche quiero presentarte. En medio de tu crisis, en medio de tu caos, en medio de tu enfermedad, Jesús está en el asunto. Deja que Jesús entre en el asunto de tu vida. No saques a Jesús de la ecuación. Los máximos problemas que hoy vivimos han sido porque sacamos a Jesús de la familia, sacamos a Jesús del asunto. Deja a Jesús en tu asunto. Tú que estás allá, que escuchas esta palabra, si de pronto no habías oído hablar de Jesús y quieres recibir al Señor, yo quiero que te levantes aquí donde estás y hagas una oración con nosotros. Yo quiero que repitas esta oración. Señor Jesús, hoy te acepto como mi Salvador. Te pido que borres mi nombre del libro de la muerte y que lo escribas en el libro de la vida y no lo borres jamás. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Nosotros queremos orar por ti. Padre eterno, bendito Dios, mira cada mano que se levantó. Mira cada vida, Señor, que está enferma, en problemas. Quizás hay gente en hospitales, Señor, que están escuchando ahora esta palabra. Yo te pido que seas tú tocando las vidas, Señor, tocando los corazones, Señor, que la enfermedad se vaya, Padre eterno. Aún siendo yo médico, siendo hombre de ciencia, reconozco que en ti hay poder, Señor, porque cuando la ciencia dice hasta aquí, tú dices, ahora es que yo empiezo, Señor. Yo creo que tú eres un Dios omnipotente, Señor. Un Dios que crea, un Dios que hace milagros. Yo creo, Señor, aún que tú puedes y que tú haces milagros. Por eso oramos, Señor, por la vida de cada persona. Quizás está agobiada por la crisis que llevamos hoy. Quizás está en depresión. Tú que te has sentido deprimido, cobra ánimo. Tened ánimo, dice el Señor en esta noche. Siento la presencia del Espíritu Santo en este lugar. Mi alma te alaba, Señor. Cobra ánimo. Tú que estás en depresión, levántate, cobra ánimo. Jesús está en tu asunto. Tú que estás enfermo, Jesús está en tu asunto. Tú que tienes circunstancias difíciles, Jesús está en tu asunto. Pero enfócate en Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, estamos en el Centro Cristiano El Recreo. Estamos para servirte. Que el Señor prospere, ensanche, guíe y haga tu vida cada vez más victoriosa. Bendiciones. Mm-hmm.